Bienvenidos a Entre Línea con William Herrera. En esta oportunidad vamos a conversar con Jorge Acamine Toledo. Jorge Acamine es economista, ha estado al mando del Colegio Nacional de Economistas y también del Colegio de Santa Cruz. ¿De qué vamos a hablar? De economía. No podemos hablar de otra cosa, por lo menos en principio, que no sea de economía. Y nos gustaría comenzar un poquito viendo y valorando cuál fue el comportamiento de la economía en este año para, en función de eso, hacer una proyección en el 2024. ¿Cómo has visto, cómo cierra la economía, Jorge? ¿Cómo está, William? Un gusto saludarlo. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, ya vamos cerrando este año, que es un año demasiado complicado desde el punto de vista del manejo de la economía. El tema del periodo o de la gestión que le tocaría enfrentar al presidente Arce, ya nosotros lo habíamos dicho en el año 2020, de que iba a ser un año, una gestión complicada. Ya. Y, Hay y, escasez de, y, de y- y dólares, creo problema de que diésel, problema... y creo que este año es el más complicado porque obviamente varios indicadores se han visto comprometidos o hemos tenido un comportamiento a la baja significativo, digamos. Podemos decir de que, por ejemplo, el tema de las reservas internacionales Es netas, terrible, terrible. que esto está vinculado directamente al tema de los dólares en la economía. Recordemos que al 2014 las reservas eran 15 millones de 15 mil dólares, millones, 15 mil millones, y ahora estamos en los 2.000 dos y mil pico, digamos, ¿no? ciento cuarenta y cinco si no me equivoco. Ya. ¿Qué te parece? O sea, ahí está la prueba un poco de toda esta desaceleración económica o... En realidad, el tema de la desaceleración puede ir por dos variables. El tema de los dólares podemos decir que no es la enfermedad, pero sí va a ser parte de los síntomas, ¿no? Ya. El tema de lo grave que tiene nuestra economía es que está dejando de percibir esos ingresos fiscales que tenía antes, Por justamente la venta en la época de los de los hidrocarburos. superprecios, ¿no? Podemos Ya. decir. Y te fijas vos las estadísticas del año 2014, 2015, empieza a haber una desaceleración económica. Que me acuerdo todavía en su momento los que manejaban la política económica se enojaban con nosotros porque decían que no es desaceleración. ¿Cómo no va a ser? Pues si estás creciendo menos. No, Claro, Estás claro. desacelerando, Yo, te yo, estás yo, yo recuerdo, deteniendo. yo recuerdo cuando el vicepresidente Álvaro García decía que teníamos piloto automático, que todo iba a mil maravillas, que no había de qué preocuparse, que ellos habían hecho lo que ningún neoliberal había hecho, y ahora Correcto. Entonces, el otro punto es el tema del gasto. El tema del gasto público se ha ido incrementando. han disminuido los ingresos y ha aumentado Aumentaron el los gasto. gastos. Sí, correcto. Entonces, ante una supuesta forma de cómo funciona el modelo económico que plantea el movimiento al socialismo, ese modelo me parece interesante y puede funcionar de diferentes maneras en diferentes tiempos, yo creo. Entonces, lo que tendrían que hacer en realidad es hacer un ajuste. Y fíjate vos que para el 2024 ya hay algunos puntos interesantes. ¿Por qué? Porque los sectores que lo componen este modelo económico, obviamente está el público y está el privado, los principales, más allá del cooperativo y de los multiculturales que tienen también su participación, los Mm. indígenas, campesinos. Entonces, el tema de la gestión 2023 se viene con mucho dolor de cabeza para el gobierno, pero justamente es porque se quiere o se quiso sostener todavía la forma de cómo vas a llevar adelante la política económica de Bolivia. Y yo creo que este año sí ya se han dado cuenta o se están dando cuenta de que es insostenible. El déficit fiscal, hablábamos del menor ingreso, mayor gasto, déficit fiscal. Un déficit fiscal que está entre el 7 y el 8%, imagínate eso. Ujú. Eso es complicado y por más de 8 años es más complicado. El tema del déficit comercial se explica porque obviamente hay mucho incentivo a la importación, se puede decir, y esto obviamente que no se nivela con lo que exportamos, que es una actividad económica o es parte de las actividades económicas que justamente van a poder contribuir en algún momento en traer algunos dólares al país, ¿no? Entonces, si tenés déficits comerciales, si tenés déficits fiscales, vas a afectar directamente a tus reservas internacionales netas. ¿Por qué? Porque van a salir más dólares de lo que entran. En el Ujú. caso de las exportaciones, importaciones, y en el caso del déficit fiscal también, porque obviamente el Estado como tal, mediante el gobierno,
ha tenido fuertes inversiones de capital. Entonces han importado muchos equipos, muchas maquinarias. Te das cuenta todo el tema de la planta separadora de gas en Tarija. Después Puro. tenés ajá, el de Uria, tenés todas esas plantas, San Buenaventura, son equipos que han sido importados. Ya. Entonces, ahí es donde obviamente se ha tenido una mayor erogación de lo que son el tema de los dólares, mientras que veíamos que la economía se iba desacelerando. Hay que también tener en cuenta de que en su momento el Banco Central, en contra de su normativa, al menos lo veo yo así, eh, empezó a hacer préstamos a A las las empresas empresas públicas. públicas. Estos préstamos a largo plazo, con bajas tasas de interés, están oscilando entre los 5.500 y 6.000 millones de dólares. Suponen también un hueco para el Obviamente, presupuesto. eso ha salido justamente de lo que son las reservas. Ujú. Si vos haces una reconstrucción de lo que es la balanza de pagos del 2006 a la fecha, vas a poder ver obviamente, cómo se ha ido moviendo el tema de los dólares. Y vas a llegar a lo que estamos ahora con una fuerte presión sobre el tipo de cambio. Ya se ha activado este año un mercado paralelo que no teníamos hace décadas, ¿no? Entonces el precio eh, real, podemos decir, o el precio efectivo del dólar es el que te da la calle. Porque lamentablemente vas al banco y no hay dólares. Vas al Banco Central, no hay dólares. Y en la calle sí hay dólares. Ya. Entonces, esto va acompañado, también en este año se profundizó o se activó el tema de la desconfianza, que es muy importante. Ujú. La desconfianza de los agentes económicos, del ciudadano, por todo lo vivido en este tiempo, transcurrido en este tiempo, donde teníamos el tema de bloqueos, teníamos el tema de paros, el tema de encarcelamiento de políticos. Todo eso tiene una influencia sobre la economía. Y la división también del MAS tal vez influye. En la crisis política que muestra el MAS, al menos hacia afuera, también porque date cuenta de que no permite que este gobierno del presidente Arce pueda avanzar en temas de financiamiento, a pesar que eso eh, vaya a determinar de que vamos a seguir incrementando La esa deuda. deuda externa, ¿no? Ujú. Entonces, es un año bastante complicado. Las variables macroeconómicas no están estabilizadas, con excepción de lo que es la inflación desde el punto de vista de datos oficiales Ujú. y el desempleo. Pero otra cosa de repente es ver cómo anda esa economía, ¿no? de las familias, de las personas en la calle, Esto ¿no? supone, Jorge, de que el modelo del MAS, digamos, definitivamente hace aguas por todas partes. Sí, al menos si no podemos mantener nosotros un gasto elevado y eso lo Es parte del sabe. modelo, digamos. Y es el respaldo que escucho yo, la verdad, que es ese respaldo. El 53% es salud y educación, dicen. Y la En- salud está en terapia intensiva. y la educación. Igual. Entonces, de repente no necesitamos cambiar la visión. Ujú. ¿Por qué tenemos que gastar el 50% de educación y en salud? O tiene que gastar, bueno, tenemos que gastar porque somos nosotros al final del Claro, Estado, claro, claro, ¿no? claro. ¿Qué tal? ¿Qué te parece si agarramos y trabajamos con el sector privado, la educación y la salud? ¿Crees que falta abrir la economía? Hay una economía muy cerrada, socialista, o por lo menos con tendencia socialista. Los socios de afuera son gobiernos, digamos, dictatoriales y le damos la espalda a los socios históricos, liberales. Eso también tiene algo que ver con esto. No hay inversión extranjera, no hay seguridad jurídica. La verdad que en el tema de partidos políticos, al menos tradicionales, el MAS ahora es un partido político tradicional, Ujú. Ya es tradicional. usted sabe, William, que tienen y manejan una doctrina, Ya, una ideología. una ideología. Y Ujú. esa ideología la tienen no pueden cambiarla, no la pueden dejar torcer, porque si no es una derrota política, es prácticamente enterrar un partido político, lo que le pasó al MNR, Ya. ¿no? Cuando Víctor Paz agarra y aplica medidas liberales El para 21, salvar el famoso 21 21060. correcto. Entonces, el costo político puede ser demasiado alto si es que llegan a hacerlo y en el manejo de la economía de un Estado, ¿no?
vos podés hacer o tomar muchas decisiones, generar muchas políticas que te permitan por lo menos ir sobrellevando, Ujú. ¿no? Como dice algo, ir pateando la lata hacia más adelante, digamos. Entonces, Capeando el temporal. entonces fíjate vos que lo que ha hecho el gobierno muy hábilmente, hay que decirlo así, porque se necesita habilidades, es Ujú. llegar a diciembre. Ya estamos en Ya, diciembre. ya estamos en diciembre. Ya estamos en diciembre. Ya. Entonces, con cortinas de humo, con políticas un poco contrarias a lo que se piensa, con de repente gastando la plata de las gestoras, seguramente se ha incrementado la deuda interna de forma desproporcional, Ujú. ¿no? Entonces, pero la idea es mantener el modelo, Ya. ¿sí? ¿Y será que el modelo va a aguantar hasta el 2025? Mira, justamente un poco ya entrando en lo que se viene para el 2024 y revisando lo que es el presupuesto general del Estado, es primera vez en bastante tiempo que veo de que una ley va a permitir de que Yacimiento pueda trabajar con privados en Ya. la importación de O sea, ahí viene la combustible. apertura, por decirlo así. Un poco de pronto como que están reconociendo que por esta ruta no va y van buscando otra ruta. Es que Una justamente, suerte de sinceramiento con la realidad. es que los modelos no tienen que ser estáticos, no pueden Ya. ser Tiene que ser estáticos, tienen que flexible y ser ajustarse a la flexibles, realidad. dinámicos, correctos. Y creo que la lectura que están haciendo es la adecuada. Ya. Ahora falta ver pues las condiciones, ¿no? Porque yo como empresario privado no voy a ir a, pues, a perder, No voy a voy invertir a, si no me dan voy a ir condiciones. a ganar, correcto. Entonces, Ya. el tema Pero también de... hay unos mensajes ahí contradictorios, el tema de las invasiones a la propiedad privada en Santa Cruz, avasallamiento, falta de seguridad jurídica. O sea, no va a haber un inversor de afuera, peor, que venga a invertir si no hay seguridad jurídica, si no va a poder recuperar y en su caso proteger su propia inversión. Correctísimo, pero Ese es un problema para mí creo central, ¿no? fíjate vos de que aparecen estos problemas justamente cuando hay mucho cuestionamiento al manejo de la economía. Ya. Para mí, cortinas de humo, obviamente, Ujú. ¿no? Pero vamos a llegar ahí, no te preocupes. Ya. El segundo punto interesante es que las empresas públicas, al menos las pequeñas, puedan trabajar con el privado también. Ya. Una especie de capitalización más o menos. Ujú. Entonces, esto va a alivianar de una forma interesante, si es que se logra hacer, a nuestro Estado. Porque vas a decir que ya de Yacimiento, ya que el Tesoro General del Estado se va a liberar de 1.700 millones de dólares, que de repente va a poder manejar eso en moneda nacional. Hay que ver el tema de la subvención, qué vamos a hacer, qué va a pasar, cómo va a entrar el tema del biocombustible, por un lado. Por otro lado, de 500 millones en 500 millones se va pasando el tema para Ujú. las empresas públicas. Entonces, si esos 500 millones viene el privado y lo puede hacer, obviamente que también va a liberar por lo menos ponerle unos 1.000 millones al año de bolivianos de inversiones en empresas públicas y van a llegar a funcionar como economías mixtas de repente. Que hay la figura, claro que hay. Y obviamente, Hasta en Cuba hay tal economía mixta, hay capitales extranjeros, correcto, digamos, ¿no? Es más restringido allá, pero ha tenido pero que hay, aperturarse Cuba. claro, no le ha quedado de otra, digamos, ¿no? Justamente, mira, haciendo un paréntesis, yo estuve en el 2018 en El Salvador, en un congreso, en el Día del Economista, Ya. en El Salvador, nos invitaron a dar unas ponencias allá. Y estaba el presidente del Colegio de Economistas y Contadores de Cuba, se llama así allá. Y justamente las ponencias que ellos hacían eran la explicación de cómo habían hecho los cambios en la Constitución para que Para permitir para la inversión. permitir, correcto, la inversión extranjera. La única condición dura que tiene Cuba es que el extranjero no puede ser dueño de la tierra. Después, Después pueden ir, inclusive habían algunos empresarios, un par de empresarios jóvenes en esas reuniones que teníamos en el colegio, que ellos son los primeros que habían ya trabajado estos acuerdos, ¿no? ya. O esta apertura que tuvo Cuba hacia la economía mixta. Entonces, se puede y obviamente se tiene que dar considerando de que el Estado cada vez está recibiendo menos ingresos. Ya. Está generando menos Es un ingresos problema de sobrevivencia. ¿Se hace o no se hace? y es parte de lo flexible que son los modelos económicos, como te decía. Mm. Entonces, el tema el fondo, se puede decir, del tinte ideológico socialista,
seguramente no lo van a perder, pero para no perderlo, date cuenta con el tema de bonos, de ayuda, porque en Bolivia existen estos bonos, ¿no? Pero obviamente que inclusive vienen de ideas de periodos liberales, se puede decir, o neoliberales, como le Ujú, dicen ellos, al final es ujú. lo mismo, Es lo mismo. ¿no? Entonces, por ejemplo, el bono para los ancianos fue el MNR con GONI, ya, con la El aplicación, famoso bono de dignidad. claro, el bono Sol, Bono Sol, dignidad. ni- Cambió de nombre, cambió de pero nombre, es ¿no? lo mismo. Bolivida, todas esas cosas. Entonces, y eso, ¿de dónde salía? Justamente el rendimiento de las empresas capitalizadas. Ya. Ahora, ¿de dónde tienen que salir los fondos para los bonos? Del rendimiento de las empresas públicas. Entonces, Solo que ahí el rendimiento ahí es muy ese es cuestionable. el problema, ¿no? Ese es el asunto. Y si vos llegás a generar excedente, una parte se la vas a dar al privado que invirtió y la otra, hacer la redistribución del ingreso con tus bonos, si querés. Pero para generar estas políticas, no estoy diciendo que esté de acuerdo o que esté bien. Ya. Estoy tomando en Sí, sí, cuenta sí, lo sí. que es la No, ideología del gobierno está claro. y que no lo va a quitar posiblemente, Ya. ¿no? Entonces, el bono Juancito Pinto, el bono Juana Zurduy, tienen que entrar en un periodo de evaluación para repensarse, inclusive el de los ancianos, Ujú. ¿sí? Porque aquí el problema que tenemos nosotros en el manejo de subvenciones o subsidios y todo lo demás, es que aplicamos a rajatabla, cuando deberían profundizar las políticas a los sectores más vulnerables. Ujú. Yo creo, un verdadero socialismo. Pero bueno, más allá de eso, el tema de esa apertura que se está viendo en el presupuesto general del Estado no va en contraflecha justamente en que no vamos a seguir endeudando. Entonces, en el tema de la inversión pública, más del 50%, si no me equivoco, de esa inversión va al sector hidrocarburos. Ya. Un sector deprimido ya, en declive, que el mismo ministro ha planteado hace un par de años, a comienzo nomás, hay que cambiar las reglas del juego. Y esperemos que sea parte de. Pero fíjate vos que para que el sector hidrocarburos, bueno, atraiga esa inversión, tenemos que pasar por un tema de plantear la seguridad jurídica. Ujú. ¿Por qué ni siquiera los países que están en la línea de Bolivia actualmente vienen a hacer inversiones fuertes? ¿Por qué? Porque Uli y caramba dicen, no, nosotros queremos seguridad y queremos ganar. Claro. Es sencillo esto. Esto es sencillo. Por más que sean países de línea socialista o comunista, hacen un análisis, pues, ¿no? Ujú. A ver, Se imponen los intereses, no las voy a ideologías. invertir, voy a ganar, ¿cuánto voy a ganar? ¿Cuánto voy a invertir? Ya, ok, metámosle. Costo-beneficio. Y si no le meten es porque no le dan los números, No cuadran. no cuadran. Entonces tenemos nosotros que darnos cuenta de eso y modificar pues las normas para que puedan venir la inversión extranjera de donde venga. Ya. Necesitamos nosotros, obviamente, el tema del escenario político es importante, el escenario social es importante. El corredor bioceánico está avanzando por dos lados y no estamos nosotros en ninguno. ¿Y vamos a tener la capacidad de nosotros hacer nuestro propio corredor bioceánico? No Uy, creo. difícil. Entonces hemos quedado fuera de eso y es justamente por el problema de ingobernabilidad, el problema de abuso, de sobreabuso, que no es de ahora, si te das cuenta. Sí, sí, sí. Relativamente yo soy, creo, joven todavía, pero recuerdo, Ujú. recuerdo el tema de la aplicación de la política y la utilización del Estado con la fuerza pública. Esto ha sido de siempre, solamente que ahora creo que han perfeccionado la técnica. Ya. Han mejorado, han pulido. Claro, Ya. están más adiestrados. Jorge, ¿qué hacemos con la subvención? Que creo que es un problema terribólico, la subvención de los hidrocarburos. ¿Qué hacemos con el contrabando? ¿Qué hacemos con la informalidad? Creo que son algunos de los grandes problemas de la economía o no afecta mucho eso. Claro que sí, claro que sí. Y depende de qué punto queremos analizarlo, ¿no? Ujú. El tema de las subvenciones, que por primera vez se está hablando del tema. El tema de las No es subvenciones, nuevo, pero recién se lo está, creo, desnudando de alguna manera, ¿no? Porque bueno, no hay diésel, hay cola, ya nos habíamos olvidado de las colas. Esto de alguna manera nos recuerda, digamos, a la UDP, digamos, ¿no? 85.
Sí, sí, es algo que estaba pasando recién en Argentina, ¿te acordás? También, claro, claro, claro. Es que uno, para pagar necesitas dólares. Ya. Y Y no hay dólares. si no pagas, no te venden No, no, diésel. no Es regalan. sencillo. No Y regalan. no te van a recibir bolivianos. Obviamente que no te van a recibir bolivianos, pues no. O sea, Ya. si es una empresa del exterior, te va a recibir Claro, dólares. claro. Entonces, fíjate en agosto cuántos millones de dólares teníamos en el Banco Central, en la reserva. 400 millones. Tengo entendido que hay una deuda con las empresas importadoras de casi Y por 300, eso más de escasea también el 300 diésel. millones. Por eso no hay diésel. Correcto, están dosificando el diésel. Es que, cualquiera en esa situación lo haría, ¿no es? Ya, Cualquiera. Vos o yo claro. tendríamos que hacerlo, porque si yo dejo que todo siga como está, obviamente que no alcanza para nadie. Y otra cosa que yo hace años ya tengo mis serias dudas sobre el tema de la subvención es el robo que nos hacen, el robo de combustible que nos hacen. Y ha salido en la prensa, no lo estoy diciendo yo, Ujú. la prensa tiene datos de que internamente en Yacimiento hay una red y obviamente que va encontrando por afuera los surtidores, pero los surtidores no trabajan solos. Claro. 350.000 litros de diésel, surtidor de La Paz. Ya. 92.000 litros adentro de Yacimiento de gasolina. O sea, ¿quién controla a quién acá? Ujú. No se supone que es un estado controlador, supervisor, El fiscalizador, problema es que el Estado se y parte, ¿no? entonces. Entonces, yo creo que, y según vi un titular, el Ministerio de Carburgo dice que las pérdidas por robo ascienden a 225 millones de dólares. Harta plata. Entonces, yo creo que la subvención, más del 50% es robo. En base a la información, obviamente, que Claro. nosotros tenemos, ¿no? Ya. Que manejamos en la prensa. No me estoy inventando nada para que Ujú. después no vengan con Claro. historia. Entonces, yo creo que eso, ese tema es lo que te complica la subvención como tal. Hay algunos cálculos mentales todavía, ojalá que tengamos el tiempo de poder plasmarlo ya en cálculos Ujú. y documentos, de que si el precio del barril no sobrepasa los $60, no debería haber subvención. O si pasa, si pasa de 60 a 70, la subvención no debería ser significativa. O sea, la también de una subvención, digamos, ¿cómo se llama esto? Dependiendo del vehículo, dependiendo. O sea, no es lo mismo que pague la subvención que se beneficia el servicio público del privado. Si hay un auto último modelo, debería pagar un poco más que un Es micro del. complicado. Es Fíjate, complicado. fíjate vos de Pero que esa es una sugerencia creo que es de Jubileo, ¿no? jubileo, sí, pero es complicado. ¿Por qué? Y revisando un poco la historia y los antecedentes en Ya, cuanto a tarifa diferenciada. ya. En el gobierno de la UDP se empezó a trabajar el tema del tipo de cambio diferenciado, ¿no es? Ujú. Cuando había el bolsín. Antes del Antes Bolsín, del antes bolsín. del Bolsín. ¿Y qué ocasionaba eso? Más corrupción. Ya, Entonces, justamente porque vos tenés el poder de decidir a quién le vas a dar, ya. ¿no? El tema de la diferenciación es complicado y necesitas un sistema demasiado altamente probado de que va a ser muy transparente. Ya. ¿Sí? Lo que sí se debería hacer, o lo deberías hacer por sectores, directos, si querés hacer un poco Más exquisito. más amplio, ¿no? No, porque yo tengo, por ejemplo, un autito, tengo Ujú. una vagoneta y tengo una vagonetota, digamos. Entonces Ya. voy a tener tres tipos de diferentes combustibles. Voy y lo lleno apenas chiquitito y después le traspaso el combustible al mediano. No, claro, ¿te das cuenta? La famosa viveza criolla, ¿Te ¿ah? das cuenta? Entonces, vas a ver la forma de hacerlo y al final Quedamos en vas lo a mismo. quedar en lo mismo. Sin Ya. embargo, si vos directamente agarrás y clasificás a quién necesita que le llegue la subvención, al más desprotegido, al que no tiene muchos ingresos, al que anda en transporte público. Entonces, por ahí podemos aplicar la subvención al transporte público. Ya. ¿Sí? Ya los demás, ver la forma si no hay subvención o ver la forma de en qué forma podemos disminuir ese supuesto excedente de gasto que tenemos.
Pero yo lo hallo complicado, si te das Ya, cuenta. no es tan sencillo. No es tan sencillo. Mm. Y el otro tema que se plantea dentro del análisis o del cálculo mental que estaba haciendo, lo estoy haciendo hace 3 meses y no termino, es justamente ver el impacto que tienen los impuestos sobre el precio final Ya, para ver si queremos mantener el precio o por lo menos modificarlo. que se modifique un par de centavos, no tengamos que afectar con tantos millones. Ya, Entonces, debería castigar, por ejemplo, el IHD es un impuesto que no se debería cobrar. Eso fue pensado cuando la realidad era el 18%. y ya no es ahora. Ahora no es, ahora es 32%, ¿no? Ya, Si no me equivoco, pero entonces ya no tiene sentido ese impuesto. Entonces, de repente quitarlo para combustible, ¿no? Y otro, vender IVA, gasolina sin derecho a crédito fiscal, ya. Jorge, ¿no? se nos está yendo el tiempo y Ah, ya. no quiero dejar de un poquito ver cuál va a ser el comportamiento en el 2024 de la economía. Bueno, de acuerdo a proyecciones de organismos internacionales, vamos a tener un crecimiento parecido al de este año entre 1.5 y 2.2. Pero en el presupuesto está el 3, casi el 3 por Hace 6%. tiempo que Se pone una cosa y son ocurre otra. demasiado optimistas. Es un presupuesto inflado, lo veo yo. Así, en Ya, esa definición, es un presupuesto inflado. ya, En base a algunos cálculos que hemos hecho nosotros, estimamos que va a estar en 1.9 el crecimiento, ¿no?, del año que viene. Entonces, pero es bajo, eh, ¿no? claro, va a ser más bajo que el de este año, o parecido. Ya, y eso repercute en toda la economía. Sí, claro que sí. En todas, no por igual. Ya, Va a haber sectores más afectados como este año, obviamente, ¿no? ya. Pero se plantea un año con iguales características al que estamos dejando, ¿no? Ojo, que viene un año preelectoral de paso, que me imagino que eso también tiene alguna incidencia, algún impacto en la economía. Y Mm, seguramente se van a profundizar los conflictos al interior del MAS, movilizaciones, tomas, bloqueo, y eso también incide o no. sí, hemos estado parecidos, te cuento, este año, ¿no? ¿Sí? O sea, si empeoramos este año, obviamente vamos a crecer en menos. Menos. Por eso hay un organismo que dice que 1.5 va a ser. Ya. Entonces, Todavía sería este, razonable, como quien dice. hay que ver el tema como el comportamiento de la inversión pública. Ya. Sigan apostando a la inversión pública. Este año, si llegamos a 55% de ejecución, es mucho. Y están planteando 4.000 millones de dólares nuevamente. Entonces, ese es un punto, el tema de los ingresos. Hay un 10% de ingresos adicionales en impuestos. ¿Qué puede ser? Puede ser que te hagan, hablemos, un perdonazo, creación de impuestos, o lo más práctico y lógico sería una ampliación de la base de contribuyentes, pues, ¿no? O sea, Es lo ideal. que sería lo ideal. Y meter a todos los informales. Correcto. En la informalidad, yo tengo un estudio que no lo he publicado todavía, estoy en algunas revisiones. La informalidad, según el cálculo al año 2020, era del 63%, 63, Ha 64%. subido. El Banco Mundial dice 80, yo no creo que sea tanto. Pero yo te digo, es demostrado con modelos econométricos, todo, Ya. digamos, el dato que Pero aún hemos así es llegado. alto. Es altísimo, no es altísimo. Ya. Entonces, tenemos, ¿qué otro dato más? Hay un incremento en sueldos y salarios de casi el 4%. Entonces, esto yo lo lecturo como que vamos a hablar de un incremento salarial para el año entre 2 y 3%. Ya. Más o menos lo que te puedo comentar es lo que he visto y he leído y Claro. he interpretado en el presupuesto, ¿no? O sea que más o menos el comportamiento va a ser parecido a este año. Si lo veo en número, Ya. idéntico, Idéntico. idéntico. Ya. Aunque ya no hay más ingresos por la venta de gas a la Argentina, Brasil, digamos, hay mucho bloqueo a las exportaciones cruceñas. Hay problemas ahí, digamos, caseros que inciden, supongo. ¿Qué tienen que hacer? Potenciar exportaciones, tienen que, desde mi punto de vista, hacer un perdonazo de impuestos y tienen que tener la figura de alivianar algunos gastos de subvenciones y el tema, en los dólares por supuesto, y el tema de gastos en empresas públicas. Ya. Y con eso Más o menos, puede más o ser menos. que mejoremos, porque eso tampoco no va a ser en un mes, ni en una semana, ni en 3 meses, Ya. Eso ¿no? toma su tiempo. Claro, correcto. Gracias, Jorge. Se nos fue el tiempo. Listo, ok.